Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, lo primero, pues encantado de poder estar en Valencia y dar las gracias al Ayuntamiento de Valencia, sobre todo viniendo de una ciudad mediana. Aquí estar junto a Madrid, a Barcelona y a Valencia, que son grandes ciudades, ¿no?, del Estado, pues la verdad es que Vitoria, porque sé que Donosti y Bilbao son muy conocidos, uno por el Guggenheim y el otro por la maravillosa concha que tiene. Vitoria es menos conocido, pero bueno, os invito a que vayáis porque creo que es una ciudad muy bonita. Pero bueno, para situaros, porque es bastante desconocida, tiene 240.000 habitantes, con lo cual digo para situarla también en dimensión con respecto a las otras ciudades. Pero bueno, yo creo que es interesante también conocer la realidad de una ciudad mediana que representa muchas de las ciudades que tenemos en el Estado español, ¿no? Bueno, yo sí que me voy a apoyar en imágenes, me voy a apoyar sobre todo por la hora, porque a esta hora yo creo que viene bien también que tengáis alguna imagen, porque me va a apoyar y porque me va a ayudar también a ser más breve, ¿no? Yo lo que quiero trasladaros, y además con todo lo que ya se ha dicho aquí y que vais a ver que nos repetimos, porque estamos en procesos muy similares, muy paralelos, y yo creo que lo interesante es que empiecen a ser procesos muy en red, ¿no?, muy enredados, que es como más aprendemos todos. Pues bueno, lo que voy a tratar de trasladaros es un poco la reflexión en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que hemos hecho en el tema de participación ciudadana, yendo un poco de los conceptos teóricos a los prácticos, ¿no? Por eso, y de las ideas a los resultados, ¿no? Llevamos este año y medio súper intenso, pero llevamos también una trayectoria de atrás, ¿no?, importante, y bueno, lo que quiero es un poco contaros, ¿no?, las reflexiones que vais a ver que son muy coincidentes con todo lo que va apareciendo aquí. Le voy dando aquí, ¿no? Dale, dale. Bueno, ya veis que empiezo como Carla Xavier, es decir, lo cual, bien. La participación, lo primero, dejar claro que es un derecho ciudadano y una obligación del poder público. Y para eso ahí tenemos el artículo que nos ha recordado el 9.2 de la Constitución, que todos lo conocemos bien, y los artículos 69 al 72 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿no?, que también dice que las corporaciones locales facilitarán la participación dice todos y todas, y de los ciudadanos y de las ciudadanas en la vida local, ¿no? Bueno, parece una cosa de perogrullo, pero a veces las cosas de perogrullo, como el sentido común es el que más se pierde en el ámbito muchas veces de la gestión pública, pues conviene recordarlo, ¿no? Pero yo añadiría una cosa muy importante: la participación es una necesidad. No solamente es un derecho, no solamente es una obligación, sino que tenemos que entender que la participación ciudadana en la gestión pública es una necesidad. Es una necesidad por varias razones. Es una necesidad ante la complejidad social en la que nos encontramos, ¿no? Crisis económica, crisis ecológica, movimientos migratorios, diversidad de colectivos, diversidad de demandas, individualismo. Hay mucha complejidad, ¿no?, en la sociedad, con lo cual la participación es necesaria desde ese punto de vista. Pero la participación también es una necesidad para alinear intereses y puntos de vista diversos, ¿no?, precisamente en esa construcción, en esto que solemos decir, que la participación ciudadana se trata de partir de los intereses particulares legítimos de cada uno para ser capaces de construir intereses públicos, ¿no? Bueno, pues es una necesidad en la gestión de eso. Y es una necesidad para poder dar respuestas innovadoras, y más sobre todo en estos momentos de mucho descrédito de la clase política. Antes se comentaba, se ha hecho referencia al movimiento, al punto de cambio, antes comentábamos en la comida también. Yo creo que estamos en un momento muy interesante, ¿no?, frente a
a veces las visiones pesimistas o catastrofistas. Me ha gustado, Carla Xavier, también el punto ese que ha dado de optimismo, ¿no? Es decir, yo creo efectivamente que estamos en un momento muy interesante, ¿no? Y es también la necesidad de innovación, y la innovación va a venir desde la participación ciudadana, ¿no? Antes comentaba Pablo en esas ideas, ¿no?, que han surgido en el proceso participativo que han hecho, es que está claro. Es decir, estamos hablando de inteligencia colectiva. Es lo que hay que potenciar y es la necesidad por la que tenemos que apostar. Y es una necesidad de otra idea que ha aparecido aquí, para generar ciudadanía comprometida, ciudadanía activa con su comunidad. Lo que queremos no queremos clientes del Corte Inglés, queremos ciudadanos y ciudadanas responsables, corresponsables, y eso se trabaja también desde la participación ciudadana, ¿no? Cuando decimos es que somos pocos, el proceso se trata de que realmente trabajemos también esa dimensión de la ciudadanía comprometida. Y solo hay que detenerse en algunos ejemplos para que veamos que esto de la necesidad está claro. Ahí pongo unas imágenes. El hablar de políticas públicas de inmigración, o de políticas públicas de sostenibilidad, o de políticas públicas de juventud, o de políticas públicas de igualdad, yo creo que, en fin, si no hay participación de las propias personas sobre las que estamos o sobre las que queremos intervenir, o a las que queremos mejorar las condiciones de vida, pues no tiene mucho sentido. Es decir, yo creo que viendo ejemplos concretos se ve claro que la participación ciudadana es necesaria en la gestión de la política pública, ¿no? Conclusión rápida, desde las ideas. Con esto nos podríamos alargar mucho, pero yo creo que ya se han repetido las ideas. A nivel interno necesitamos participación interna, porque este es otro elemento, no ha aparecido mucho, pero yo insisto mucho en esto. La participación en una administración pública empieza dentro de la propia administración. Hay que aprender, tenemos que trabajar en equipo, dentro de la organización o la administración. Antes ha hecho referencia a Jordi, a la concejala de Igualdad, y las dos concejalías trabajando juntos. Claro, es que la participación ciudadana es un eje estratégico transversal del Ayuntamiento de Valencia, no es de la concejalía de Jordi. Entonces, empieza por trabajar en equipo dentro de la organización o administración pública entre diferentes profesionales y unidades. Podemos contratar las mejores agentes de igualdad del mundo, que se verán impotentes dentro de su propia, empezando por su propia administración, si no existe un concepto de política de igualdad transversal dentro de la propia administración, ¿no? Entonces, yo suelo decir que son dos caras de una misma moneda en la gestión pública de la participación. La participación hacia adentro, que es trabajar la transversalidad dentro de la organización, y segundo, a nivel externo, que necesitamos participación ciudadana y relacionarnos con otros agentes e instituciones. Y ahí Carla Xavier ha hecho un desarrollo muy interesante de la relación con asociaciones, con colectivos, con el tercer sector, entre las administraciones públicas. Ha hablado de empresas, de la responsabilidad social de las empresas. Podemos hablar del concepto de bien común, que está ahora aquí también muy en boga. Estamos hablando de gobernanza, al final. Ese concepto, ese palabra que también se utiliza mucho a nivel técnico, ¿no? Bueno, esto en cuanto a las ideas, pero vamos a pasar a la práctica, ¿vale? ¿Y esto cómo lo llevamos a la práctica? Que es de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Y ahora sí que os cuento la experiencia de Vitoria. Nosotros lo que hicimos, no ya al final de la legislatura anterior, y lo hicimos por una presión, no por una decisión meramente política, sino una presión también ciudadana, fue un diagnóstico y una revisión. Se empezó a hacer un diagnóstico y una revisión participada, con un proceso participativo, con todos los grupos políticos que estaban en el Ayuntamiento de Vitoria. También hay que decir, y abro comillas, el Ayuntamiento de Vitoria lleva gobernando en minoría con diferentes partidos mucho tiempo. Y eso obliga también a determinadas dinámicas que quizá en los que estáis o habéis estado en unas dinámicas de mayorías, pues es más complicado que existan, ¿no? Pero bueno, un proceso participativo con todos los grupos políticos, con el personal técnico y con más de 60 colectivos y asociaciones. 60, antes cuando decía el número de asociaciones aquí en Vitoria, son registradas unas 320. Dice 60, dices un 20%. Bueno, pues un 20%, sí, son las que participan, como si aquí de las 1000 que habéis dicho, no, pues participarán también un 20%. Bueno, el resultado.
El resultado es que ese diagnóstico-revisión que se quedó ahí al final de la legislatura sirvió de punto de partida con el inicio de esta nueva legislatura, donde la participación ciudadana todavía cobraba mayor importancia, pues por lo que hemos estado comentando aquí. Lo que conseguimos es aprobar por unanimidad en el Pleno, en octubre de 2015, es decir, hace un año, un plan municipal de participación ciudadana que marcaba la hoja de ruta para la legislatura 2015-2019 y que ahora os voy a desgranar un poco las líneas que hemos ido trabajando, ¿no? Y esto es fundamental, es decir, el tener un plan de participación ciudadana que marca la hoja de ruta, acordado en el esto y participado, es lo que empieza a ser un documento que empieza a dar base a una forma de trabajar distinta. Porque además está aprobado con un crédito de compromiso para 4 años. Con lo cual ya no es un brindis al sol, que es lo que se solía hacer con muchos planes, y me acuerdo de los primeros planes de igualdad que aprobamos en los ayuntamientos, eran tochos así, de buenas intenciones. Me acuerdo del primero que hicimos en Vitoria, cuando hicimos la evaluación se habían conseguido un 20% de las acciones determinadas. ¿Por qué? Porque se quedaba en buenas declaraciones, no estaba asentado en las dinámicas y procesos de trabajo del ayuntamiento, es decir, no había quién era el responsable, no había créditos de compromiso, no se establecían quiénes eran los departamentos responsables, etc. Bueno, esto es otro tema. Plan municipal de participación ciudadana. Vale. Y aquí me detengo un momento. ¿Planificar para qué? Porque algunos dicen, bueno, esto de los planes, bueno, el plan es fundamental desde 4 puntos de vista. Para orientar la acción de gobierno municipal y en nuestro caso del conjunto de la corporación en este tema. Y digo del conjunto de la corporación porque yo creo que en las políticas de participación ciudadana hay que intentar trabajar con todos los grupos políticos. ¿Por qué? Por un elemento de sostenibilidad. Podremos llegar más lejos o más esto, pero la sostenibilidad en las políticas de participación también se consigue, pues eso, por propia definición, ¿no? Trabajando para promover cambios necesarios que potencien una cultura colaborativa en la gestión municipal. Fundamental. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que planificar también. Para poder rendir cuentas, lo ha dicho Fernando, Tati, me parece, es un elemento clave, que hemos hablado poco aquí. Los elementos de participación tienen que servir para rendir cuentas de lo acordado y lo comprometido de cara a la ciudadanía. Y para motivar a la gente de que estás planificando, de que se están haciendo las cosas y que se está dando cuenta de lo que se ha acordado y de lo que se ha comprometido. Y dar visibilidad a los resultados de la participación. Bien, a partir de aquí nosotros marcamos 4 líneas estratégicas de actuación que van a coincidir con cosas que se han dicho aquí. Una, revisión y mejora de los cauces y herramientas que teníamos en estos momentos para la participación ciudadana. Nos pasaba lo mismo, consejos sectoriales, consejos territoriales, reglamento de participación, una serie de elementos como tenéis todos, con el cual la gente no estaba contenta, había desajustes, etcétera, etcétera. Bueno, una línea era revisar, mejorar y modificar eso. Mejora de la cultura participativa, se ha hablado mucho antes de cultura participativa. Potenciar y mejorar los recursos para el trabajo asociativo. Ha hecho referencia antes también Carla Xavier. Las asociaciones, la política de promoción del asociacionismo no puede ser simplemente las subvenciones. El tema es que hay que trabajar recursos para el movimiento asociativo, para un buen asesoramiento, para que trabajen proyectos en red, que tengan recursos, materiales, espacios, casas de asociaciones, incluso formación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego mejora de la calidad de la participación ciudadana, que es con lo que ha acabado Tati. Bueno, esas son las 4 líneas que tenemos en nuestro plan. Un plan que ha sido un proceso participativo, o sea, que es lo que ha dicho Pablo, que no penséis que esto es... No, esto ha salido de la propia gente que ha participado en el proceso. Cauces y herramientas. Digo las principales cosas que hemos hecho. Nuevos espacios de participación. Nosotros teníamos... daros cuenta de la dimensión de la ciudad, no digo porque vuestras ciudades son muy grandes. Nosotros teníamos, cuando ha dicho 500, Fernando, 500 consejos, pues nosotros teníamos 33 consejos territoriales y sectoriales en la ciudad. Pero nos pasaba lo mismo, es decir, había una sensación, pues eso del Día de la Marmota, ¿no? Que se repetían los temas, nunca se hacía esto, la gente cada vez participaba menos, etcétera. Bueno, los modificamos completamente. Entonces, lo que hemos convertido es en ausogunes y elkargunes, que son palabras en euskera. Bueno, ausogunes, espacio de encuentro en el barrio, elkargune, la traducción sería espacio de convivencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Modificaciones importantes que hemos hecho. Abiertos a la participación individual. Es decir, puede participar quien quiera, no tiene por qué estar ni registrado en una asociación ni nada. Representantes, antes en los consejos territoriales había un concejal que era el que se encargaba de ser el presidente o la presidenta, ¿no?, del consejo. Bueno, se han eliminado, son representantes ciudadanos, ahora mismo los que están representando a los espacios de participación. Llevan propuestas, este es un cambio muy importante, porque un tema que se diagnosticó es que vivíamos en dos mundos paralelos. Lo que se hablaba en los órganos de participación y lo que se iba decidiendo en el ayuntamiento. Los que llevamos muchos años en el ayuntamiento somos de procesos, en la administración somos de procesos administrativos, ¿no? Y para eso está pues, todo el entramado, ¿no? Cuando entra la gente, ¿no?, ves que hay unas comisiones, luego esto se lleva a pleno, hay que abrir un expediente, hay que hacer un concurso, hay que hacer no sé qué. Claro, el mundo de la participación vivía como en un mundo paralelo, se trataban temas pero no acababa de conectar con lo que pasaba en el ayuntamiento. Bueno, pues un elemento importante que hemos hecho una modificación en el reglamento de pleno por el cual los propios ausogunes y elkargunes pueden llevar propuestas a las comisiones de pleno. Es decir, las comisiones de pleno son los espacios donde los grupos políticos se reúnen para debatir temas que van a ir al pleno. Los grupos políticos pueden llevar temas. ¿Por qué no van a poder llevar temas los ausogunes y los elkargunes, que son espacios de participación, si han decidido que ese tema quieren que se debata y que se posicionen los grupos políticos con respecto a él? Y que lo defienden ellos, además, los representantes de esos espacios. Bueno, pues ese es un cambio que ya lo hemos hecho, ¿eh? Lo hicimos, se aprobó ya definitivamente, la aprobación entró en vigor en septiembre. Amplia cobertura informativa de convocatorias, temas de trabajo y propuestas. Este es un tema muy importante, ¿eh? El que haya una cobertura informativa de cada vez que se convoca, hemos modificado todo, hemos hecho todo un plan de comunicación y hemos trabajado la comunicación con los medios de comunicación para que se sepa y la gente sepa, no solamente a través de la web y utilizando las redes sociales, utilizando la web, utilizando los medios de comunicación, las comparecencias habituales que hay, que se sepa que esta semana pues, se va a juntar el Elkargune de Convivencia y Diversidad porque van a tratar un tema concreto que está preocupando o que hay no sé qué, ¿no? Y que eso se hagan eco los medios de comunicación y que lo importante es el para qué, o sea, los temas que se tratan. Y la gente se movilizará y acudirá en función de los temas que se van tratando en los distintos espacios. Y luego otro elemento muy importante que va ligado a la transversalidad que he dicho antes, la implicación técnica municipal. Es decir, si hay un espacio de medio ambiente, los técnicos de medio ambiente del ayuntamiento tienen que estar a disponibilidad de ese espacio de participación medioambiental, precisamente porque son los que conocen, incluso desde el punto de vista de procedimientos, pero conocen también la realidad, lo que se está haciendo en el ayuntamiento, que haya conexión. Y los grupos políticos también van o pueden ir a los espacios, pero ya no son ellos los que los convocan, ni son ellos los que determinan el orden del día. El orden del día lo trabajan los representantes, que se les pone un apoyo técnico desde Participación Ciudadana y desde los propios técnicos municipales de los sectores. De 33 hemos pasado ahora mismo a 17. Tenemos 17 espacios de participación, ¿eh? Concretamente tenemos 10 elkargunes, que llamamos, y 7 ausogunes, que para diferenciarlos vosotros, 10 que serían como temáticos, ¿no? Es decir, los elkargunes de juventud, de convivencia y diversidad, de medio ambiente, cooperación, etcétera, etcétera, y los ausogunes que serían los territoriales, los de barrios, ¿eh? Otro elemento importante en cauces y herramientas que se ha hablado aquí, Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas. Bueno, estaban de acuerdo todos los grupos políticos en que había que elaborar un reglamento de consultas ciudadanas, dar la posibilidad, esa dimensión que decía Fernando, de la rueda consultiva, ¿no? Bueno, está aprobado en pleno ya por unanimidad, se hizo ahí todo un trabajo de muchas sesiones con todos los grupos políticos, proceso de enmiendas y tal, pero bueno, está aprobado, entró en vigor el 4 de octubre del 2016 y vamos a tener la próxima semana una reunión para planificar las 2 fechas de consulta para 2017, donde, como ha dicho Pablo, se pueden agrupar temas, es decir, a ver, el reglamento, que es lo que comenta Fernando, nosotros lo hemos basado en el artículo 71, quiero decir, regula para el Ayuntamiento de Vitoria y en nuestro contexto el sistema, pero basándonos siempre para que sea realmente un referéndum tipo artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local,
Y en eso hemos tenido cuidado porque, claro, teníamos al lado al Ayuntamiento de Donosti que se nos adelantó que con el tema de la vinculación y tal, y se lo han tumbado, ¿no? A nosotros no nos lo han recurrido porque, bueno, como íbamos por detrás y tuvimos mucho cuidado con el tema, pero bueno, ya veremos a ver. El asunto es que ahora mismo sí que hay una expectación en Vitoria con los temas que se van a llevar a consulta el año que viene, que hay algunos por ahí en... Tenemos que pedir permiso al Gobierno, sí. No, eso no lo podemos saltar hasta que no cambiemos la ley, como tú decías, ¿no? En tema de cauces y herramientas, bueno, la participación ciudadana en el presupuesto municipal. Aquí no os cuento nada nuevo, es un programa que hemos puesto en marcha este año como primer programa. Antes teníamos uno que solamente afectaba a mejoras en la vía pública. Este año lo que hemos puesto en marcha es el Mejorando Vitoria-Gasteiz-Obetus, en la misma línea que Madrid, que estáis haciendo en Valencia. Bueno, acabamos de terminarlo. En nuestro caso fueron 203 los proyectos presentados, 64 los que pasaron la viabilidad técnica. Para cualquier ámbito municipal, la votación en nuestro caso fueron de 2.300 personas y 14 proyectos son los que han salido, porque el compromiso era de 3 millones de euros en nuestro caso, y ya tenemos el listado de los 14 proyectos que ahora, porque empieza la semana que viene, empieza el debate de presupuestos y ya se han incorporado al proyecto presupuestario de 2017. Ahora para nosotros hay un momento muy importante que hemos planificado, que es la evaluación de este programa, que tanto con los grupos políticos, con la gente que ha participado, porque creemos que, bueno, pues, que se pueden incorporar mejoras y tal. Ahora, lo más interesante del proyecto, lo comentaba antes con alguien, para nosotros, el proceso. Esto es como cuando vas al monte, o sea, casi es más bonito el camino que cuando llegas a la cima, ¿no? Bueno, pues aquí el proceso ha sido súper interesante. Yo creo que todos hemos aprendido mogollón, pero para mí... claro, nosotros por la dimensión de Vitoria lo pudimos hacer, pero fue una gozada. Los 64 proyectos que fueron aceptados, le dimos a la gente la posibilidad de presentarlos, ellos, la gente que los había preparado, presencialmente. Los medios de comunicación se volcaron y tanto en la radio como en televisión local y tal, aparecía la gente presentando sus proyectos y el ver a la gente, la ilusión, la movilización que había detrás de muchas gentes y colectivos presentando sus proyectos, yo creo que de eso aprendimos mucho también. Bueno, en cauces y herramientas, bueno, otro elemento que yo creo que estamos también todos trabajando, el portal de transparencia, pero bueno, le quiero dar la importancia porque va muy ligado a la participación ciudadana, ¿no? Para participar, el primer paso es tener información, y tener información clara, sencilla y comprensible de los proyectos municipales. Y ese es un curro que nos tenemos que llevar todos muy claro, ¿no? Es decir, que tenemos que dar una información clara, sencilla y comprensible. El tema del Open Data, de los datos abiertos para que la gente pueda acceder a ellos, y la rendición de cuentas, que es fundamental. Es decir, hay que ser conscientes de que en la administración hay que rendir cuentas de lo que hemos dicho. Antes comentaba también la comida, esto es como con los hijos, ¿no? A veces las contradicciones que nos llevamos entre los dichos y los hechos, y al final de lo que aprendemos todos son de los hechos, es con lo que se da ejemplo. Bueno, pues ese elemento es fundamental en política, ¿no? Como consecuencia de todo esto, una herramienta es el nuevo Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que lo estamos tramitando ahora. El anterior era de 2004, lo que hemos hecho es todas estas modificaciones, porque como bien decía Fernando, hay que entender el reglamento como una herramienta, pero no puede ser por lo que empecemos, sino que tiene que ser el proceso de lo que queremos que sea nuestro modelo de participación, luego determinar el reglamento de participación ciudadana que da soporte a todo eso, adaptado a las modificaciones acordadas, más flexible, más comprensible. Otra línea era la cultura participativa. En la cultura participativa, nosotros un programa que hemos puesto en marcha y que lo inauguramos hace 15 días es la Escuela Abierta de Ciudadanía. Es un espacio que hemos hecho de encuentro, de formación, de debate, donde participan asociaciones, colectivos, pero también la gente que quiera, ¿no? Individual, a título individual. Es un proyecto que tiene diferentes áreas, en el cual tenemos desde conferencias, pues lo que estáis haciendo hoy aquí, para nosotros sería una actividad dentro de la Escuela Abierta de Ciudadanía. De hecho,
en diciembre tenemos una jornada específica sobre presupuestos participativos en Vitoria, también con presencia de distintas ciudades y con mesas y tal. Pero lo mismo que para nosotros eso, o una conferencia, el otro día estuvo Javier Sádava, el filósofo, dando también una conferencia, que también la incluimos dentro de la Escuela de Ciudadanía, sobre la ciudadanía del siglo XXI, también damos cursos de competencias en temas de resolución de conflictos, de trabajo colaborativo para asociaciones, otras que son más informativas, como cómo afecta a las asociaciones la ley de transparencia o cómo afecta a las asociaciones la ley de protección de datos. Y luego también hacemos jornadas de puertas abiertas en el ayuntamiento para que la gente conozca no solamente físicamente cómo es el ayuntamiento, sino cómo está organizado, qué competencias tiene, qué se hace, cómo pueden participar en el ayuntamiento. Y además es un programa vivo que lo va alimentando la propia gente que participa. Es decir, tenemos la semana que viene, por ejemplo, un taller con la gente que participó en la jornada de Javier Sádava para determinar, a partir de las reflexiones que nos hizo, bueno, pues seguir avanzando en cosas que pueden surgir, ¿no? Dentro de la cultura participativa hay un elemento muy importante que es la estrategia comunicativa. También creo que ha hecho referencia Carles Xavier antes, para las actividades de participación ciudadana. Es muy importante que comuniquemos lo que se hace, que pongamos en valor lo que están haciendo los colectivos, las asociaciones, en el día a día, semana a semana. Es decir, en la ciudad están pasando muchas cosas. Y yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo con los medios de comunicación. Y no estoy hablando... No lo confundáis, por favor, con ese trabajo que a veces se entiende propagandístico con los medios que son de mi cuerda o de lo que sea. No, no, estoy hablando el hacer un trabajo de comunicación claro, abierto, cuando tienes proyectos en el que pongamos en valor entre mucha gente, ¿no? Proyectos interesantes que se están haciendo en la ciudad. Y luego, por supuesto, tener claro que la información que demos a la gente sea clara y sencilla y que utilicemos todos los medios, ¿no? El web municipal, boletín digital. Nosotros tenemos un boletín digital que mandamos a todas las asociaciones y tal con las actividades que se hacen y a los medios, etcétera. Redes sociales, centros cívicos, visibilización en los medios. Recursos para el trabajo asociativo, que es otra línea que decía que estamos trabajando. Casas de asociaciones, nosotros tenemos 3. Hacemos una convocatoria cada 2 años, en este momento hay 55 asociaciones en casas de asociaciones, hay servicio de asesoramiento e información, servicio de préstamos de material, hicimos 216 préstamos de material en 2016, subvenciones a asociaciones vecinales, convocatoria con proyectos, 26 entidades subvencionadas. Estamos poniendo en marcha una nueva convocatoria para entidades a proyectos de participación, es decir, para que las propias entidades fomenten procesos de participación, Y luego el carteac.info, que es una plataforma de comunicación y trabajo colaborativo entre asociaciones y de acceso a voluntariado, pues que funciona muy bien, porque en el fondo son ellas mismas las que están colaborando en trabajos comunes, ¿no? Y luego, en la mejora de la calidad de la participación ciudadana, un elemento para nosotros muy importante, al que le estamos dando mucha importancia, es el sistema de evaluación. La evaluación suele ser uno de los grandes elementos que nos fallan en la administración pública, ¿no? Yo creo que es muy importante, desde que definimos un programa, ponerle indicadores cualitativos y cuantitativos, rendir cuentas de lo que hacemos, hacer un seguimiento y hacer los ajustes que sean necesarios. En la participación ciudadana vamos a cometer errores y vamos a experimentar, no pasa nada. Seamos capaces de evaluar lo que hacemos, pero de evaluarlo además transparentemente y de mejorar lo que haya que mejorar. Antes comentaba Pablo también, pues puede que los asumiremos y iremos haciendo los ajustes, pero para eso tenemos que evaluar, y evaluar un poco también participadamente. Un observatorio permanente en colaboración con la UPV, aquí vuelvo al tema de enredarnos con otras instituciones, sobre participación, asociacionismo y voluntariado, que elabore un informe periódico anual y alguien que nos mire desde fuera, ¿no? Cuando solemos decir, y para eso las universidades suelen estar muy bien, que nos mire desde fuera y que nos vaya haciendo fotos de cómo va evolucionando esto. Y luego, yo estoy muy de acuerdo con una palabra que creo que ha dicho Carles Xavier, nos tenemos que enredar. O sea, colaboración en redes, redes y redes. Jornadas, grupos de trabajo, esto que estamos haciendo hoy aquí, compartiendo entre ayuntamientos, es fundamental, sobre participación, transparencia, gobierno abierto, con otros ayuntamientos, con otras instituciones, ¿no? Nosotros ahora mismo colaboramos en Eudel,
que es la Red Vasca de Municipios, en la FEM, en Caleidos, que es una red también que tenemos entre 10 ayuntamientos de todo el Estado español, Fórum Global, que se celebra en Donosti dentro de 15 días y que es un encuentro internacional sobre democracia directa, el OIDP. Bueno, yo creo que es fundamental eso, que potenciemos y que trabajemos también en red, porque es la manera de que entre todos vayamos aprendiendo y vayamos mejorando en conjunto, que apliquemos. Y nada más, porque ya se nos va el tiempo. Lo único, esa última reflexión que me parece muy interesante. Ya sé que la habéis oído muchas veces, pero es muy aplicable a esto. Si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos. La participación ciudadana nos va a hacer llegar mucho más lejos en la gestión de las administraciones públicas. Nada más.